espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. En la oportunidad que tuvo el señor ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, uno de los secretarios de Estado que en esta etapa del correísmo, en esta etapa de tanto latrocinio, de tanto robo, de tanto interés en lo ajeno, en propiedades del pueblo ecuatoriano, la comunidad nacional cuenta como su primer activo a los manantiales petroleros. De esto hemos vivido durante tanto tiempo. Entonces nosotros abarcamos un cronograma de convenios de ventas anticipadas de petróleo. Recibimos cualquier cantidad de dinero hasta que quedamos con un saldo poderosísimo de 5,000 millones de dólares. Eso es lo que estamos debiendo, especialmente a dos clientes gigantes, los sabios chinos, los sabios para los negocios, que les conviene a ellos, y los tailandeses. Doctor René Ortiz, nosotros asimismo tenemos como un activo de conocimiento, sin quitar mérito a nadie, a un ecuatoriano que estudió petróleo, que estudió a la industria hidrocarburífera, que llegó a ser el gerente general de la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo, aquí presente para honor de este medio de comunicación. René Ortiz nos dirá, en este interés de renegociar la deuda, parte de la deuda pública más significativa, de esta renegociación petrolera que nos daban dinero adelantado con precios del petróleo a la mitad casi de lo que costaba en el mercado ese momento. Si costaba 40, los chinos nos daban 20, pero nos daban adelantado. Horrible, ¿no? Horrible. No solo la diferencia, sino la metodología que descubrió e instaló como un mecanismo de sobrevivencia el Correato. Este gobierno nefasto que ustedes eligieron, pueblo y clase media que me escuchan y clase alta que también se beneficiaron de estas prerrogativas que creaba. Y algunos pseudotécnicos, exsecretarios de hidrocarburos o exsecretarios de recursos naturales, como les llamábamos antes. Ellos también están ahora regios, como dice Anita Galarza, ¿no? Regios en Europa, dirigiendo imperios. Pero la gente honorable se encuentra entre nosotros y están aquí para decir la plena. Señoras y señores, esta renegociación petrolera no ha tenido lo que nos comprometió Carlos Pérez. ¿Recuerdan ustedes? En una primera de las entrevistas, el ministro de Hidrocarburos en este momento se ha tomado unas vacaciones bien merecidas. No está, creo que en el país, fue a ver a su familia en Norteamérica. Bueno, el asunto es que Carlos Pérez no consiguió con los chinos, ha conseguido un poquito con los tailandeses. Los chinos, ¿qué estarán pidiendo y en qué han cedido los tailandeses? Esto es lo que vamos a tratar con un gran conocedor de este campo hidrocarburífero ecuatoriano, porque lo que tenemos en deuda es 5,000 millones. Y el ministro me preguntaba, ¿y de dónde me saco los 5,000 millones?
Nosotros continuamos, hemos recibido hace pocos días cartas de Unipeg y de Petro Tailandia que quieren sentarse a la mesa a revisar. Pero claro, ellos están defendiendo su negocio, ellos tienen una posición dura donde no quieren dar su brazo a torcer, porque es buen negocio para ellos, mal negocio para nosotros. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cómo nosotros podemos salir, pero para salir de esto necesitamos 5,000 millones de dólares, suponiendo que queremos... Ministro, ¿para qué? Porque ese es el dinero que habría que entregar a la contratista por los dineros entregados al país para dar por terminado el contrato. Los anticipos ascienden a 5,000 millones. A 5,000 millones de dólares. Y sería el saldo, ¿no, doctor René Ortiz? El saldo de deuda entre chinos y tailandeses es lo que no entendemos. ¿Cómo tiene configurada en su memoria y en su agenda esclarecedora, como siempre, doctor Ortiz, de este mal negocio que hizo el Correato, ¿no? Muchísimas gracias por su invitación, mi distinguido amigo, licenciado Rosero. Permítame saludar también a su distinguida audiencia y pasar a comentarle que no existe un registro histórico similar a este malhadado contrato. No existe un registro histórico en el que el Ecuador ponga el petróleo, que es un commodity de una apetencia mundial, como que no hay a quién vender. Como que Petroecuador no tuviera un poquito de experiencia histórica de haber vendido petróleo en el mercado, de haber tenido relaciones directas e indirectas. El gobierno de Rafael Vicente Correa Delgado cometió el más grande atropello histórico que jamás se haya imaginado un país. Comprometer casi el 97% de la producción exportable. 97%. O sea, casi todo, ¿no? Se queda con un poquito, 3%. Comprometido con estos tres compradores, tres financistas realmente, ¿no? A quienes se les ha entregado prerrogativas, como diríamos de manera muy coloquial, de vendiendo, ¿no? De vendiendo el petróleo. Nosotros no podemos, de vendiendo. O sea, le puso a Petroecuador en una situación tan desventajosa, a Petroecuador, y también al Ecuador, porque ha quedado dependiendo de que ellos lo hagan. Y solo lo que resta después de que se han cobrado la parte correspondiente de la deuda, nos devuelvan lo que queda. Entonces, una insignificancia. El problema serio con el que se encuentra el ministro Pérez es un contrato que primero no aparecía, que públicamente estaba confundido. Públicamente él nos hizo conocer a la ciudadanía que ese contrato tenía un carácter secreto. O sea, la contratación pública nuestra pasó a ser un secreto en Petróleos. Curioso. Entonces, revisado este contrato por el ministro, toma una decisión y dice, a mí me parece que este contrato es tan desventajoso. Por supuesto, ya había, me imagino, el ministro Pérez, como todos nosotros, incluido usted, que lo ha tenido aquí presente a Fernando Villavicencio, ya había conocido de todas estas denuncias, porque todo el público, y especialmente el público que está dentro de este ambiente de petróleos, se lo conocía. Entonces, ya tenía esos antecedentes y dijo, aquí hay un beneficio de estos chinos y de estos tailandeses que se torna en perjuicio directo para el Ecuador. Revisa el contrato y dice, oiga, pero esto no funciona, este contrato, porque la fórmula de cálculo no es aplicable. Yo hago este análisis con el único propósito de que aparezca que el ministro descubre que el contrato no es ejecutable. No se puede ejecutar.
En ese contrato existe la fórmula y en esa fórmula existe un parámetro que se llama el parámetro del coque de refinación. Este parámetro se lo toma de revistas internacionales muy especializadas, una de ellas una publicación de Argus. ¿Es un vaticinio de precios? Sí, es un índice. Índice, es correcto. Un índice. Entonces ese índice estaba ahí. A él le sorprendió que esté ahí. Porque antes vendíamos el petróleo. ¿De quién estamos hablando? ¿De Pérez? Sí, se sorprendió, me imagino, porque antes vendía Ecuador de una manera muy simple, muy sencilla. Precio del crudo oriente, igual. Precio de referencia del WTI, está cotizándose en el mercado de New York, menos el diferencial correspondiente al API. Te doy la plata, ¿cuánto me rebajas? Exacto. Y el diferencial menos el diferencial, que después explico, y más un premio. Tanto el precio de venta o el precio referencial del WTI, que es el West Texas Intermediate, como este diferencial, son dependientes del mercado. Y solo lo que verdaderamente le interesaba a Petroecuador es ese plus del premio. Entonces, dice, voy a sacar una venta spot para ver cómo me reacciona. Y le reacciona el mercado de una manera maravillosa, como para darle mayor peso al argumento de la renegociación. Entonces dice, vea cómo está el mercado y ustedes me están perjudicando. Les propongo la renegociación. Inclusive sacrifica, porque fue sacrificarle al gerente general de Petroecuador, que se fue a Houston y los chinos y los tailandeses prácticamente, entre comillas, le dijeron que no, y se tuvo que regresar y por supuesto quedó muy mal. Le tuvo que sacar, en fin. Porque no era el contertulio adecuado. Aparecía como... Pero lo que ocurre es que estos chinos... No, pues estos chinos son unos vivarachos. Porque pero este caballero que fue les dijo la plena. Claro, pues. les dijo la plena. Estos chinos saben que el contrato es bueno para ellos. ¿Byron Ojeda? No, sí, el otro. Sí. Ojeda. No recuerdo el nombre, pero ellos saben, los chinos, estos contratistas, que el contrato es bueno para ellos, aun cuando le perjudique al Ecuador, pero es bueno para ellos. Saben las necesidades urgentes de dinero del gobierno del Ecuador. Saben el tema del enorme déficit del gobierno del Ecuador. Es decir, saben todas nuestras debilidades. Entonces, nos tienen presionados. Pues, ¿qué hacemos? Digo yo, como se habrá preguntado otros comentaristas que los tiene usted como invitados, como Fernando dos Santos, por ejemplo. Digo, planteemos que al gobierno, frente a esta negativa, frente a esta dilación, porque se la van dilatando, y ya se va a pasar la Navidad. Entonces se terminó el año con la misma fórmula. Ellos beneficiándose y el Ecuador perjudicando. Entonces, ¿qué ha hecho el ministro Pérez? Esto es muy importante. Le factura de acuerdo a la fórmula, esto es interesante, le factura de acuerdo a la fórmula de la simpleza. Precio del crudo oriente igual precio del WTI menos el diferencial y más el premio. Entonces así le factura. Los chinos facturan de acuerdo con el contrato de ellos. Entonces dejando ese diferencial tan grande en favor de ellos. Entonces frente a esta desventaja que tiene el Ecuador y frente a estas dilatorias que da los contratistas tanto de Petrochina como de Unipeg y de Petrotailandia, no queda otra alternativa que plantear fuerza mayor. Entonces se asusta el periodista que me pregunta a mí, fuerza mayor, pero fuerza mayor quiere decir que no le pagamos. Simplemente hasta que se sienten a negociar. Es una fuerza mayor. Y yo creo, y lo digo al periodista que me entrevistaba, que creo que es el señor Paul Romero, el día. Y le digo al señor Romero, mire, cualquier juez de palo le va a dar la razón a Petroecuador. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puedo aplicar un contrato donde ya no existe ese parámetro, que se llama el coque de refinación? Si ya no existe, entonces la fórmula hay que renegociarla, y hay que renegociarla bien. Eso le ayudó a Carlos. Claro. Entonces, fuerza mayor, como lo estaba planteando, es una forma de presionar a que ya no hayan dilatorias. Sentémonos, negociemos y
ustedes, en lugar de perder este contrato, porque lo van a perder, en lugar de ir a reclamarnos internacionalmente, porque cualquier juez de palo nos va a dar la razón, entonces salvemos el contrato. Entonces se van a sentar a renegociar con el gobierno. La sabiduría y la tentación china también es muy conocida, por decirlo de esa manera. Sí. No creo que ellos van a aceptar una circunstancia de eso. Los chinos, imagínense, los chinos lo que le deben haber dicho, no quieren avisar, es a Carlos Pérez, nuestro ministro de Hidrocarburos. Se dice... Le deben haber... No. Nosotros no podemos... Así no podemos seguir con ustedes, porque no podemos renegociar. Esto ya quedó fijado para siempre o como sea. Los contratos son de dos partes. Pero si hay en el ámbito petrolero la posibilidad de que una de las partes demuestre su descontento, y si de alguna manera en los contratos, que usted tal vez no los ha revisado en su integridad, hay una cláusula de seguridad, por ponerle un nombre, que no le permita a la otra parte, en este caso el Estado ecuatoriano, pues reclamar un poco para siempre hasta que el saldo diga cero. Esa es la parte que me preocupa a mí. Porque el ministro lo que nos dijo es, me fue mal con los chinos. No, yo lo que digo es, la paciencia tiene un límite. Yo soy enemigo, Gonzalito, de romper contratos. Por supuesto, soy enemigo de eso. Porque la seguridad jurídica está en eso, respetar los contratos. Lo que ocurre es que los contratos son de dos partes. Si la una parte está siendo perjudicada, le plantea a la otra que está recibiendo un perjuicio y que necesitamos otra vez equilibrar el contrato para que el beneficio sea mutuo. Esa es una técnica comercial. Petroecuador la ha manejado por años. ¿Por qué? Porque evidentemente ante todas estas fluctuaciones de mercado, cambia el WTI. Cambian los diferenciales, cambia el premio, como le estoy mostrando en la fórmula simple. Evidentemente son tres parámetros que están funcionando de acuerdo con las tendencias del mercado. Imagínese usted si es que dejáramos todo fijo, regulado. Claro, es imposible. Claro. Entonces, hay experiencia. Para ellos y para nosotros. Lo que probablemente ellos están cubriendo es que esto es gobierno a gobierno. O sea, está bajo el paraguas de gobierno a gobierno. Y entonces, no me vengan, esa es una excusa política que nosotros jamás deberíamos aceptarla. ¿Por qué? Porque la excusa política no es aplicable a esto que es una relación comercial. Esta es estrictamente comercial. Claro, pero no son gobiernos ni estados similares, ¿no? En su composición. Bueno. Porque allá lo que hicieron es... mandarle al paredón al presidente de Petróleos. Le mandaron a matar. Que negoció este tipo de contratos fue a dar al paredón. Claro. Aquí. ¿Y a cuántos hubieran? El chino, ¿no? El chino, claro. El chino que ha negociado todos estos contratos por aquí, por América Latina. Glass no estarían a 4, sino Dios no quiera, ya hubiera visitado el paredón. No, si hubiera un régimen como el chino... Claro, porque él debe haber manejado parte de esto, no obstante que no se haga el tiernito el presidente Correa. Los chinos él debe haber dado el visto bueno, pues. Uno de esos, de tantos, porque ese hombre hizo muchos negocios en América Latina y en el Ecuador. Y precisamente el gobierno, de lo que uno conoce de las noticias, el gobierno chino lo descubrió y acabó con el individuo. ¿Y por qué el señor ministro Pérez ha conseguido la predisposición en cambio de Tailandia? ¿Qué diferencia hay entre China y Tailandia en los mecanismos de negociación, compras anticipadas, todo está? Mi opinión es que estas no son realmente compañías petroleras. Las que están detrás de son intermediarios. Son financistas. Es decir, estos tienen andan el con dinero. Entonces, por eso se necesita efectivo. Pues. Claro, estos lo que querían era el petróleo es una forma de asegurarse el pago por el crédito.
porque la administración anterior, esta desesperación de seguir gastando del gobierno de Correa, le hizo entrar en esta cadena imparable de deudas, que por supuesto le ha puesto al país al borde del precipicio. Y entonces, ahora al país no le queda más remedio que cumplir con honrar las deudas, porque es cierto, hay que honrar las deudas, pero tampoco podemos honrar las deudas llevándonos unos perjuicios gigantescos. Claro. Entonces, fuerza mayor es fuerza mayor. Y si es que esto pudiera ser eventualmente planteado ante un tribunal de justicia internacional, el Ecuador tiene también las de ganar. Pues, y también podríamos hacer lo mismo con el Banco Mundial, por ejemplo. Claro. Si es que nos estarían cobrando exageradamente. Claro, que no es el caso. Porque el Banco Mundial nos ha demostrado que, por ejemplo, en el caso mexicano, préstamos al 2.5%. Y a 100 años plazo. Ah, no, es una ricura. Si eso es el propósito que usted, liderando el manejo del programa, usted nos invita a decir qué es lo que hacemos con esta deuda tan gigantesca que nos va a matar. ¿Y por qué claro, renegociemos la deuda. Correístas, pero toda esta deuda está con los chinos. La dimensión de una forma, de otra forma. Los ministros de hidrocarburos de nuestro país, del Ecuador, ¿por qué prefirieron a los chinos y a los tailandeses? Porque se trataban de financistas que por debajo les premiaban a los ejecutores de estos convenios, de estos contratos. Van a salir todas esas, porque el caso de Brecht, como lo he escuchado en varios programas suyos, el caso de Brecht es una minúscula parte de la corrupción. Y creo que la Comisión Nacional Anticorrupción lo dice. El resto es el verdadero grueso del problema de la corrupción. Y ya dice también el señor procurador. También lo dice el fiscal, tiene razón, que esto es solamente la punta del iceberg. Creo que ha entrado en resentimiento con el anterior jefe, el doctor Vaca. Entonces, ahora sí, a él libre de eso, va a decir la plena. Él tiene archivos de las cosas tal y como le han llegado a la fiscalía. Pero el procurador también dice, pues, esto recién comienza. Claro. El atraso mío no tiene significación frente a lo que yo tengo. Debe ser estas cosas, ¿no? Deben ser eso y muchas más. Ahora, él dicen que ha recibido premios también de parte de los brasileños, estaban diciendo hace un momento, ¿no? Los asambleístas. Entonces, que bajo esa circunstancia de premiado, él ha suscrito el retorno, por ejemplo, de Odebrecht a hacer negocios con el Estado ecuatoriano. Yo creo que eso ha habido, ¿cómo no va a haber con los tailandeses que usted dice son financistas de intermediarios? ¿Es cierto? Y estos tailandeses incluso pueden haber prestado el nombre de sus bancos nomás, y ahí el verdadero transportador del petróleo vaya a venderse allá, vaya a entregar allá y todo lo demás. Mire cómo han hecho, estimados amigos, vea cómo se han burlado del país. Yo creo que estamos llegando a una etapa de análisis que cuestiona firmemente estas relaciones gobierno a gobierno, que se salen de los controles, que por el hecho de que son de gobierno a gobierno están santificadas. Mentira. ¿Y por qué, por ejemplo, el señor ministro Carlos Pastor Wilson Pastor hacía los contratos con autorización de Correa? Pero tenía orden. Y con autorización del santo de turno que tenemos ahorita en la cárcel 4. Carlos Pastor hizo algunos con Wilson Pastor. Es que déjeme decirle Carlos por esta vez, para que no haya motivo de ningún esclarecimiento. Él nos está oyendo en Europa. ¿Usted firmó contratos? Le pregunto a René Ortiz. Que sepa usted, ¿Wilson Pastor fue un gran negociador de este género de contratos? Bueno, él lleva gran parte de toda la época de Rafael Correa como presidente y de todos estos
contratos que se salen de los controles. Todos estos contratos que utilizan este paraguas de las relaciones gobierno a gobierno y que han hecho que, por el lado chino, hasta le decapiten al más grande corruptor, y por el lado ecuatoriano y latinoamericano, porque está regado así, de que estén cayendo uno a uno los actores de la corrupción, porque la justicia empieza a vivir momentos de verdadera independencia y autonomía. Y claro, nosotros como ciudadanos, felicitaciones a la jueza Salazar. Así es. Felicitaciones, Así es. ¿no? Porque tenemos que felicitarles que están obrando como Como los ciudadanos queremos que obren. Enseñan nuestros buenos padres en Imbabura. Exacto, como nos han enseñado nuestros abuelos, como nos han enseñado nuestros padres. Entonces, que funcione la independencia y la autonomía de la justicia. Señora jueza Salazar, felicitaciones de mi parte, modesto ciudadano ecuatoriano. Nada menos ni nada más que exsecretario general de la OPEP. Señoras y señores, muchas gracias, René Ortiz. Y con esto vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Yo soy Gonzalo Rosero y me despido, Dios mediante, hasta el día de mañana. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. A la revista.